Ahora, para ilustrar estas 4 ideas que os he dado, algunos ejemplos. No he realizado ningún análisis explícito, son cosas que pienso cuando, como ciudadano normal y corriente, asiste o incluso participa del momento que estamos viviendo. Y claro, pues no puedo dejar de ser un analista del discurso todo el tiempo que soy consciente, menos cuando duermo, y a veces sueño también con el discurso, así que no puedo evitarlo. Entonces pues me lleva a algunas reflexiones. La primera de todas es justamente la que me lleva a seleccionar estos temas y no otros, porque es el inventario de ejemplos o de casos que podemos encontrar para ilustrar lo que acabo de decir, pues son inmensos. Pero me voy a detener en las teorías de la conspiración, en el chivo expiatorio, en la tecnocracia y en la sindemia, que es una propuesta que os hago para dejar de hablar de pandemia. Digamos que lo que estamos viviendo, de acuerdo con lo que yo voy a tratar de explicaros, no es una pandemia, sino que es una sindemia. Luego veremos a ver qué significa esto. Vamos allá con las teorías de la conspiración. Como sabéis, la teoría de la conspiración circula, no vamos a entrar ahora quién la origina, pero son teorías sobre cualquier evento social, por ejemplo ahora sobre la pandemia, que explican esos eventos como consecuencia de una maquinación, de alguien que está por ahí maquinando, que es de fuerza superior, o sea, que está por encima de nosotros y tiene el poder de manipular esas cosas, y no siempre, pero mayoritariamente, que es de carácter secreto. Es decir, que quien está por ahí maquinando es una fuente oscura. No está siendo el caso de la pandemia, donde se identifica a Soros o a Bill Gates, o si nos va a poner unos chips a través de las vacunas para controlar el mundo mundial, o que en el fondo a través de la vacuna va a expandir otros patógenos que van a provocar otras enfermedades para que ellos puedan enriquecerse buscando soluciones para esas nuevas enfermedades, etc. Pero normalmente no es como este caso. Normalmente, y en la mayor parte de ocasiones, estas fuentes de maquinación son cosas nebulosas, difíciles de encontrar. Sabemos que las teorías conspiratorias son muy difíciles de poner en duda, básicamente porque son indiscutibles. Indiscutibles en el sentido de las teorías de la argumentación clásicas. Los que hemos estudiado retórica, y me consta que Josep María también ha estudiado retórica, sabemos que la argumentación solo es posible cuando hay un reconocimiento previo o aceptación de un principio previo de que podemos discutir. Si no hay ese previo, entonces la discusión es imposible. Entonces, si no estamos dispuestos a que mi posición es socavable y la del otro o la otra también lo es, la discusión es inútil. Y una de las características que tienen las teorías de la conspiración es que no se admite que el principio que sustenta todo sea cuestionable. Entonces, como no se puede socavar ni puede ser cuestionado, la discusión es absurda. Por eso es tan ineficiente pretender convencer a un terraplanista de que la Tierra no es plana. O creer a alguien, convencer a alguien que cree en la vida extraterrestre y que nos van a venir a abducir y que nos van a llevar a no sé dónde, o que van a acabar con la especie humana y solo unos pocos elegidos van a poder salir del planeta,
es imposible, porque no aceptan desde esa posición el principio, que es necesario para todo debate, de que de alguna manera es cuestionable o socavable. Entonces, bueno, a Popper se refirió mucho a esto, si habéis leído, y alguno de vosotros y vosotros seguro que lo ha leído, La Sociedad Abierta, se refirió mucho a esto, porque esta dificultad tiene que ver con el hecho de que estos discursos conspiratorios son cerrados y de alguna manera autoconfirmatorios. Lo son porque las causas que los explican no están presentes, pero la causa de que sean la causa es justamente su no presencia, es la ausencia de esa cosa que es el origen de todo, lo que demuestra para ellos que esa cosa es el origen de todo. Bien, estas teorías se han expandido por las redes y por los medios de comunicación en general de una manera absolutamente dramática en el sentido anglosajón del término, o sea, muy potentemente, de una manera prácticamente incontrolable, usando no solo las redes sociales, como muchas veces se supone, sino también medios de comunicación tradicionales, aunque sean en formato electrónico, no en papel, como eran, o no sean televisiones, cadenas de televisión al uso, sino que sean canales de YouTube u otros medios de difusión, TikTok o lo que sea. Y particularmente en lo que atañe a las teorías de la conspiración, pues redes como WhatsApp y últimamente, sobre todo para teorías de la conspiración de naturaleza autoritaria, fascistoide o directamente fascista, a través de Telegram, porque una de las fake news que se propagó entre los usuarios de WhatsApp y con estas sensibilidades es que WhatsApp estaba también maquinando en contra de ellos y abandonaron masivamente WhatsApp para utilizar Telegram. Bueno, esto es un hecho en muchos campos de la vida social contemporánea. Las teorías de la conspiración aparecen para todo tipo de ejemplos, pero en el caso de la pandemia han jugado un papel extraordinario. Es decir, los llamados negacionistas, que representan de algún modo un peligro social obvio, y digo peligro social de la manera más aséptica que puedo, en la medida en que impiden la ruptura de cadenas de transmisión, en la medida en que boicotean o socavan políticas controladoras de la transmisión del coronavirus, que generan resistencias de orden no solo físico, sino sobre todo de orden cognitivo, es decir, haciendo que las personas se nieguen a admitir informaciones, comunicaciones, etcétera, que tienen que ver con la enfermedad, por un lado, y también con el origen de la enfermedad, por otro. Perdón. Que se han ido transmitiendo desde finales del año pasado y principios de esto de una manera muy cruel. El esquema básico, como acabo de decir, para el caso que nos ocupa, es los chinos, fundamentalmente, pueden ser también otros, pero los chinos tienen un laboratorio de armas químicas en Wuhan, donde sintetizan muchos agentes, y entonces crearon un virus de este tipo, y entonces lo han expandido por todo el mundo pues, para extender el dominio chino. Del otro lado tenemos la misma teoría, pero invertida, de los chinos, que generan la teoría de que son los norteamericanos, o unos soldados en particular, que llevaron el coronavirus a la China. Y así podéis encontrar distintas versiones, todas ellas caracterizadas por esa idea de maquinación y de control que nos lleva de alguna manera a la pérdida de libertad. ¿Por qué es un ejemplo relevante para el análisis del discurso? Porque debemos conocer y debemos analizar, y es algo que no he hecho, cuáles son las características
de esas estructuras discursivas, argumentativas, si queréis, que están presentes en las teorías de la conspiración, para poder establecer o hacer una cierta hipótesis de cómo podemos socavarlas o cómo pueden contrarrestarse. Es una tarea muy difícil porque, como he dicho, su carácter cerrado hace muy difícil socavarlas. Pero si no conocemos cómo se elabora esa clôture, es decir, el encierro de ese argumento, si no conocemos cuáles son las operaciones discursivas que construyen ese espacio cerrado argumentativo de la teoría de la conspiración, difícilmente podemos combatirlo. Y también sabemos, porque esto ya se ha ensayado, que simplemente trivializar la teoría de la conspiración, reírse de ella o estereotiparla, etcétera, etcétera, lejos de combatirla, representa un nutriente para la teoría de la conspiración. De manera que se hace cada vez más potente y cada vez más personas la abrazan. Entonces, un campo específico en el que sería muy relevante ensayar, digamos, un análisis del discurso en esta línea del análisis crítico sería desvelar cuáles son los procedimientos que se emplean específicamente para la construcción de este armazón argumental de la teoría conspiratoria para poder eventualmente socavarla o encontrar las vías para su socavamiento, si es que se puede utilizar esta palabra, que creo que es un neologismo. El chivo expiatorio es otro elemento presente, al menos en España y me imagino que también en los distintos lugares de Latinoamérica, que tiene como consecuencia la transferencia de culpabilidad. Es decir, hay que encontrar responsabilidades para lo que nos está aconteciendo y aunque seguramente el principal responsable es el propio coronavirus, tenemos que encontrar quién tiene la responsabilidad de que esté tantas personas contagiadas, que mueran tantísimas personas en todo el mundo, por qué no se ha podido controlar completamente la pandemia, etcétera, etcétera. Y también tiene el efecto de la victimización. Nosotros somos las víctimas de todo este entramado de responsabilidades que nos han llevado a la catástrofe. Esto sí que no será seguramente general en los países latinoamericanos, que tendrán sus propios chivos expiatorios. En España esto ha ido pasando desde el principio. Al principio los chivos expiatorios eran los chinos. Ahí tenéis, por ejemplo, ejemplos de noticias de prensa en periódicos muy serios como El Periódico o El Confidencial. El Confidencial es un diario digital, pero se pone en la línea de los clásicos diarios independientes, no un libelo al uso, sino un periódico simplemente que es nativo digital, y el periódico que es un medio de difusión estándar histórico de hace ya decenas de años. Entonces, ahí tenéis los negocios chinos en Cataluña a medio gas por el coronavirus. Y es que durante el principio de la pandemia se acusaba a los chinos, no a la China, a los chinos, al grupo chinos, de ser los responsables de la transmisión, y entonces sufrían ataques inclusive, y no solo descripciones que los colocaban como responsables de la pandemia, sino también, digamos, acciones directas orientadas. Esto es algo que aconteció en las primeras semanas de la pandemia, es que, y se habló mucho de eso, muchos negocios chinos pusieron un cartel de cerrado por vacaciones, y eso no fue como una, digamos, decisión de aprovechar las circunstancias para tomarse unos días de descanso, sino como una respuesta de defensa hacia los ataques que estaban recibiendo. ¿Por qué? Porque los chinos eran el chivo expiatorio, es decir, los responsables de lo que estaba pasando.
Estas agresiones no son una fantasía, acontecieron. Ahí tenéis, por ejemplo, una noticia de la cadena SER, que es una de las radios que tiene mayor audiencia en España, su programa La Ventana, que es uno de los que tiene más audiencia en el país, que da cuenta de la agresión a un hombre de 29 años porque era chino, que ni siquiera era chino, porque resultó ser norteamericano, pero no tenía facciones asiáticas. Y como sabéis, en muchos países occidentales marcados por el racismo, interpretamos como chinos cualquier cosa que lleve, cualquier persona, perdón, que lleve algún rasgo oriental. Pues este señor tiene rasgos orientales, es chino, responsable de la pandemia, pues yo le doy un golpe para que aprenda. Ahí tenéis otro ejemplo, porque después de los chinos, el chivo expiatorio ha sido los temporeros. Los temporeros son los trabajadores eventuales del campo, es decir, aquellos grupos de personas que van a distintas zonas del país en itinerarios más o menos cronológicos para realizar tareas de recogida de cosechas. Pues empieza con las fresas no sé dónde, las hortalizas en otro sitio y las frutas en otro sitio, y acaban con las uvas o la vendimia en Francia, pongamos por caso. Entonces acostumbran a viajar en grupos, son generalmente migrantes, y fueron colocados como chivos expiatorios, por ejemplo, al principio del verano, cuando empezaron después del confinamiento español. El fin del confinamiento se produjo a finales de junio. O sea, a principios de julio empezó a haber rebrotes de contagios en distintas áreas del país, y los primeros causantes y una elaboración de las propias autoridades, cuando dan cuenta de los brotes, y también de la prensa, que se coloca como y el último están siendo los estudiantes. Los estudiantes universitarios que salen todas las noches, que beben mucho, que hacen fiestas en sus casas, fuera de casas, que no cumplen las normas del confinamiento y que son unos irresponsables, y que son ahora etiquetados como los responsables del rebote. Y esto lo podéis ver en las afirmaciones que realizan los responsables de salud de las distintas administraciones públicas, la prensa, etcétera, etcétera. Es un trabajo de identificación del chivo expiatorio, y ya veo a José María que tiene la cara de que tengo que ir acabando, así que voy a ir al siguiente caso, que es la tecnocracia. La tecnocracia es muy interesante. Aquí me gustaría estar toda la tarde, quizás varios días, hablando de ello. Se ha instalado la idea de que la falta de control de la pandemia se debe a que los responsables políticos no han hecho caso de las recomendaciones de los expertos científicos. Y hay una batalla simbólica entre las autoridades que dicen sí que les hemos hecho caso porque tenemos comités, tenemos asesores, tenemos de todo, y los científicos, sobre todo el ámbito de la salud, porque los demás no somos científicos ni les importamos una mierda, por supuesto, nadie piensa en la psicología, en la sociología, en la antropología, ni en nada que se le parezca, solo piensan en la medicina, etcétera. Y dicen, no, a nosotros no nos habéis tenido en cuenta. Entonces, esto es un debate público que habría que analizar, porque entonces estamos peligrosamente, entre otros múltiples efectos, socavando la idea de democracia, porque se está postulando indirectamente por un tipo de gobierno tecnocrático, basado en los que saben, no en las personas que son elegidas por la ciudadanía. Entonces, el manifiesto firmado por centenares de científicos y decenas de asociaciones científicas se titula "En la salud ustedes mandan, pero no saben". Y es un manifiesto firmado por todas estas entidades científicas españolas, que empieza así: presidente del Gobierno de España, presidente de las 17 comunidades autónomas, señores políticos. En la salud ustedes mandan, pero no saben. Y entonces dicen,
Primero, acepten de una vez, fijaos, en términos discursivos, el uso del imperativo. Acepten de una vez que para enfrentarse a esta pandemia las decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político. Y así siguen en este decálogo, en este tono además imperativo, a mi modo de ver extraordinariamente arrogante, inaceptable. Me parece absolutamente autoritario por parte de las asociaciones biomédicas, fundamentalmente de distintos tipos de medicina interna, cirugía, infectología, epidemiología, etcétera, etcétera, prescindiendo por completo de todas las demás ciencias, pero que ha, de alguna manera, instalado ahora voy a usar impropiamente el término, el discurso de que las sociedades contemporáneas, por lo menos en momentos de crisis como estos, no deben estar gobernados por la política, sino que deben estar gobernados por los científicos y científicas, que me parece extraordinariamente peligroso. Y es una operación estrictamente discursiva. O sea, no hay aquí nada que tenga que ver con herramientas, con fuerzas, con instrumentos de ninguna naturaleza, solo la fuerza del lenguaje. Y por último, y con esto voy a acabar, ¿cómo nombramos lo que está pasando? ¿Qué pasa si hablamos de pandemia o qué pasa si hablamos de sindemia? Si definimos la situación actual exclusivamente como el resultado de un virus que actúa transmitiéndose básicamente por el aire, sabemos que no es solo, no es estrictamente por el aire, son los aerosoles, pero para entendernos, que se transmite por el aire y que provoca una enfermedad que en determinadas condiciones del sujeto receptor es potencialmente mortal, hacemos una definición exclusivamente biomédica, apunta necesariamente a una intervención que es de naturaleza biomédica también. Entonces va a haber una orientación hacia eliminar el virus, reducir su expansión y eventualmente encontrar una cura para ese problema. Pero sabemos que el virus es probablemente el principal, pero no el único causante de la situación. Es decir, que la situación pandémica tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con las condiciones materiales de vida, tiene que ver con los modos de vida, tiene que ver con la densidad. No es lo mismo una zona que tenga 35.000 personas viviendo en 1 kilómetro cuadrado que una persona donde viven 1.000 personas en miles de kilómetros cuadrados. Todas ellas, como veis, de raíz social o psicosocial, ¿no? Pues sí reconocemos esta cogénesis de la situación pandémica, entonces el tratamiento de la situación con vistas a su control o reducción no puede ser exclusivamente médico o biomédico. Este planteamiento ha llevado en los últimos años a algunos autores a hablar de sindemia en lugar de pandemia. Esta misma semana, Richard Horton, que es el director de The Lancet, como sabéis, probablemente la revista más importante de medicina, dice textualmente lo siguiente: hay dos categorías de enfermedades que interactúan en el seno de poblaciones específicas: la infección por el SARS-CoV-2 y una variedad de enfermedades no transmisibles. Estas dos condiciones médicas se concentran en determinados grupos sociales de acuerdo con unos patrones de desigualdad profundamente arraigados en nuestras sociedades. La agregación de estas enfermedades en un contexto de disparidad social y económica
exacerba los efectos adversos de cada enfermedad por separado. La hipertensión, la obesidad, las crónicas y el cáncer, enfermedades que afectan de manera desproporcionada a grupos socialmente vulnerables. No importa cuán efectivo sea un tratamiento o una vacuna, la búsqueda de una solución puramente biomédica para la COVID-19 fracasará. Tratar la COVID-19 como una sindemia invita a una visión más amplia que abarque la educación, el empleo, la vivienda, la alimentación y el medio ambiente. El objetivo es revertir las profundas disparidades que atraviesan a nuestras sociedades y ampliar los efectos de la COVID. Con esto acabo. ¿Qué haría o qué podría hacer un analista del discurso? Podría eventualmente desvelar el tipo de práctica que construye esas concepciones biomédicas de la enfermedad y lo que ello comporta para ayudar a sustituirlo por una visión más compleja, de naturaleza más, si queréis, biopsicosocial, que orientará necesariamente un tipo de gestión, un tipo de política, un tipo de acciones, una forma de comunicación de las medidas, etcétera, radicalmente distinto de si se realiza solo y exclusivamente un enfoque de naturaleza biomédica. Y entonces no es una trivialidad hablar de pandemia o hablar de sindemia. Es una sola palabra que cambia, pero cambia radicalmente la concepción y por lo tanto la política. Entonces el discurso, ya resumo, es una forma de acción. El análisis del discurso es una herramienta para comprender las acciones sociales, para conocer el poder del lenguaje como una práctica constituyente y regulativa y identificar las consecuencias, y conocer cómo opera hace posible combatir, entre otras cosas, las desigualdades. Y esto es todo. Si queréis saber un poco más, ahí os dejo un poco de autopromoción, el libro de análisis del discurso, donde todas estas ideas están explicadas con más detenimiento, con más pausa y con más argumentos interesantes. Muchas gracias.